Bueno, hoy vamos a adentrarnos en un tema que para la gran mayoría de las empresas en Colombia suele ser un buen quebradero de cabeza cotidiano. Hablamos de una montaña de papeleo que asusta bastante al principio, pero que, si se mira de cerca y con las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa, resulta ser una guía sorprendentemente brillante. Vamos a hacer una inmersión profunda en la Resolución 312 de 2019. Y el objetivo de este análisis es demostrar que los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el famoso SGSST, no son el típico café para todos. No, para nada. No es una lista de tareas burocráticas idéntica para cualquier negocio. Al contrario, es un traje hecho a medida diseñado de forma muy meticulosa según el tamaño y el nivel de riesgo operativo de cada empresa. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender realmente cómo funciona este ecosistema normativo, primero tenemos que entender de qué necesidad histórica surge, porque no apareció de la nada. Exacto. No surge de la nada. Hay que desterrar esa idea de que esto es un invento de un burócrata aburrido en un despacho que un buen día decidió complicarle la vida al tejido empresarial. Que suele ser lo que todos pensamos. Claro, es la reacción natural. Pero a ver, las raíces de esta normativa son increíblemente sólidas. Derivan directamente de la Constitución colombiana, que consagra el derecho a un trabajo digno y, sobre todo, seguro. Ujú. Pero el matiz importante aquí es que esto trasciende las fronteras del país. Esta resolución es la forma en la que Colombia se alinea estratégicamente con las directrices de la Comunidad Andina. Claro, porque antes de esto, operar a nivel regional debía ser un caos absoluto a nivel normativo, ¿verdad? Un caos total, sí. Me imagino a cada país pidiendo cosas distintas para proteger al mismo tipo de trabajador. Pues imagínate una empresa de logística que opera entre Colombia, Ecuador y Perú. Si las normas de seguridad son radicalmente distintas en cada lado de la frontera, proteger al trabajador se vuelve una pesadilla logística y legal tremenda. Menudo lío. El objetivo a nivel regional de la Comunidad Andina es que todos hablemos un mismo idioma en materia de seguridad laboral. La visión de fondo es establecer un suelo mínimo de protección equitativa y estandarizada. Tiene sentido. Que un operario tenga las mismas garantías de volver a casa sano y salvo, independientemente del país, de la región en el que esté trabajando. Es como fijar unos cimientos irrenunciables de dignidad laboral. Y me gusta mucho cómo la norma colombiana aterriza este concepto tan elevado a la realidad de la calle. Sí, lo hacen muy bien. Porque para no asfixiar a los pequeños negocios, utiliza una estructura que podemos visualizar como una escalera. Clasifica las empresas usando solo dos variables: cuánta gente tienes en nómina y a qué nivel de riesgo te enfrentas a diario. Con esa matriz, organiza a todas las empresas en 3 peldaños. Una escalera muy pragmática. Empecemos por la base. Ese primer escalón que la norma denomina nivel 1. A ver, Este peldaño está diseñado quirúrgicamente para las microempresas. Hablamos de negocios que tienen 10 trabajadores o menos y que operan en un nivel de riesgo catalogado como bajo o medio. vale. En lugar de exigirles un manual de 1000 páginas, la normativa les propone lo que podríamos llamar un kit básico de supervivencia en seguridad. Son únicamente 7 estándares prácticos. La idea es proteger al empleado sin asfixiar la operatividad del pequeño empresario. Fíjate, pongamos un ejemplo para visualizarlo bien. Si imaginamos la típica panadería de barrio, el dueño probablemente es el que amasa, el que hace la contabilidad por las noches, el que atiende a los proveedores y encima el de recursos humanos todo a la vez. Totalmente. Pedirle a esa persona que contrate a un ingeniero experto en seguridad industrial es condenar el negocio a la quiebra absoluta. Por eso, este primer nivel es tan interesante. De esos 7 estándares, el primero ya nos da una pista de su enorme flexibilidad. ¿Cuál es? La persona responsable de diseñar este sistema en la panadería no tiene que ser un alto ejecutivo con un máster internacional. La ley permite que sea un técnico con algo de experiencia o incluso alguien que haya completado un curso virtual gratuito de 50 horas que ofrece el ministerio. 50 horas suena a un curso intensivo bastante razonable para alguien que está empezando de cero. Y me pregunto qué más se le pide a esta panadería en ese kit básico, porque asumo que no les van a pedir estudios epidemiológicos complejos ni nada por el estilo. Para nada. Se les piden cosas que, si lo piensas, son de puro sentido común, pero que muchas veces en la informalidad se pasan por alto. Ya, Lo principal es que todos los trabajadores estén afiliados formalmente al sistema de seguridad social, es decir, salud, pensión y riesgos laborales. por supuesto. Y luego entiendo que las capacitaciones,
He visto que piden que las capacitaciones que se den al personal no sean cursos genéricos de relleno, sino que estén enfocadas en los peligros reales del local. Exacto. En la panadería serían cosas muy tangibles, como el manejo de hornos calientes, cuidar las posturas al amasar o evitar resbalones con la harina en el suelo. Además, deben tener un plan de trabajo anual sencillo, hacer evaluaciones médicas básicas a los empleados según su puesto, identificar los peligros evidentes y finalmente poner un par de medidas de prevención claras. Eso es todo para el nivel 1. Vale. La teoría suena fantástica, pero sigo pensando en el dueño de la panadería. Con todo lo que tiene encima, sentarse a identificar peligros y documentarlos le debe parecer un mundo. ¿Quién le echa una mano con esto en la práctica? Lo fascinante aquí es el papel que la norma le asigna a la Administradora de Riesgos Laborales, la ARL. A las aseguradoras. Sí, en este primer nivel, la ley obliga a la ARL a remangarse y acompañar presencialmente o de forma directa a esta microempresa en la identificación de los peligros. Ojo con esto porque esto sí que es un cambio radical. Normalmente uno piensa en una aseguradora como esa entidad a la que le pagas una cuota mensual y a la que solo llamas cuando ya ha ocurrido una desgracia, cuando alguien se ha quemado con el horno. Y ese es el gran giro de guión de la Resolución 312. Obliga a la ARL a pasar de ser un ente pasivo, una simple caja pagadora de indemnizaciones, a convertirse en un socio estratégico y preventivo. Claro. Tienen que estar ahí antes de que ocurra el accidente, asesorando al panadero para que nadie se queme en primer lugar. Para una microempresa que no puede pagar consultorías externas de alto nivel, este acompañamiento es un salvavidas literal y financiero. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque claro, si la panadería hace las cosas bien, sus panes se hacen famosos, empiezan a vender más, abren una segunda sucursal, contratan repartidores y de repente ya no son 6 personas, son 20. ¿Crece el negocio? Y ahí subimos al segundo escalón de nuestra normativa, el nivel 2. El salto a la adolescencia corporativa, podríamos llamarlo. Este segundo nivel abarca a las empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores, siempre y cuando sigan manteniéndose en ese rango de riesgo bajo o medio. Aquí el negocio ya no es esa estructura familiar donde todo se arregla hablando en la trastienda. Entramos en una fase de transición hacia una formalidad empresarial mucho mayor. He visto en las fuentes que aquí la filosofía cambia y la palabra clave pasa a ser documentar. Exactamente. Hay que documentar para estructurar. Entiendo la teoría de que una empresa más grande necesita más estructura, pero exigirles de golpe que asignan recursos financieros y humanos exclusivos para la seguridad, ¿no corremos el riesgo de sepultarlos en burocracia? Es una tensión real que sienten muchas empresas en crecimiento. Pero la lógica de la norma es implacable. A ver, Cuando tienes a 30 personas operando maquinaria, conduciendo furgonetas de reparto y manejando inventarios, ya no sirve el típico ten cuidado que el suelo resbala. El riesgo de que un accidente grave paralice las operaciones es altísimo. ya te entiendo. Por eso, la norma exige que la seguridad deje de ser un tema de ratos libres. Hay que poner un presupuesto sobre la mesa y asignar responsables formales. Y a nivel estructural, he leído que les exigen crear 2 comités obligatorios con sus respectivas actas. Sí, Para una empresa de 20 empleados, tener que armar el COPAST, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y además el Comité de Convivencia Laboral parece demasiado. ¿Por qué es tan importante para la ley que existan estos comités de repente? porque garantizan que el trabajador tenga voz. El COPAST se llama paritario, porque tiene que estar formado a partes iguales por representantes de los trabajadores y representantes de la gerencia. Entendido. Un mecanismo de equilibrio. Asegura que los problemas del día a día, como que una máquina está haciendo un ruido extraño o que las sillas provocan dolores de espalda, se traten formalmente, queden en un acta y se les busque solución. Ya no es una simple queja de pasillo, es una exigencia documentada. Claro. Y para que no sea un brindis al sol, la norma también pide una política de seguridad explícita. Y esto me llamó mucho la atención al revisar las fuentes. No vale con descargarse una plantilla gratuita de Internet y colgarla en la pared de la zona de descanso. No, no vale cualquier cosa. Tiene que estar firmada explícitamente y de puño y letra por la alta gerencia. Es una forma de responsabilizar directamente a la cúpula directiva. Si pasa algo, el gerente no puede alegar ignorancia. Lógico. Además de esa firma, la empresa en nivel 2 tiene que consolidar un archivo documental muy riguroso.
hacer un diagnóstico de salud general de toda la plantilla, investigar de manera formal cualquier accidente, por pequeño que sea, y, muy importante, tener un plan de emergencias que incluya entrenar a una brigada real. Casi nada. Y como guinda del pastel, la gerencia debe hacer una revisión anual obligatoria de todo este sistema para ver qué funciona y qué no. Que es un salto cualitativo enorme. Pasamos de intentar no cortarnos con el cuchillo a tener una gestión metódica, casi de relojería suiza. Tal cual. Y supongo que todo este entrenamiento intensivo en el nivel 2 es lo que prepara el terreno para el monstruo final de la normativa, el nivel 3. Las grandes ligas. El nivel 3 es el sistema de gestión en su máxima expresión, absoluto y basado en datos. Aplica automáticamente para cualquier empresa que supere los 50 trabajadores. Vale. Pero cuidado con un detalle fundamental de esta resolución. También aplica para cualquier empresa, incluso si solo tiene 2 empleados, que esté catalogada como de alto riesgo sin importar su tamaño. O sea que si tienes una pyme de 4 personas, pero se dedican a limpiar los cristales exteriores de los rascacielos colgando de arneses, van directos. Directos. O si manipulan explosivos para minería, vas directamente al nivel 3, sin pasar por la casilla de salida. Cuando entras en el nivel 3, las exigencias técnicas y profesionales se disparan exponencialmente. El responsable ya no puede ser un técnico. Debe ser obligatoriamente un profesional colegiado con un posgrado universitario en seguridad y salud en el trabajo. Claro, es que la complejidad de las operaciones industriales o el nivel de los riesgos lo exigen. Un error aquí no significa un corte en un dedo, significa potencialmente fatalidades múltiples. Exactamente. Y el sistema ya no se basa en la intuición, sino puramente en datos empíricos. Y hablas de un sistema basado en datos. En los documentos se mencionan unas métricas que a mí me suenan a hospital. Tasas de frecuencia, índices de severidad, mortalidad, enfermedades laborales y ausentismo. A ver qué hace realmente una fábrica o una empresa de construcción con todos estos números, porque medir por medir no salva vidas. Esos números son el electrocardiograma de la empresa. La tasa de frecuencia te dice cada cuánto se accidenta alguien y la severidad te dice cuántos días de trabajo se pierden por esos accidentes. Entiendo. Si la empresa nota que la severidad está subiendo en el área de empaquetado, los datos les están gritando que hay un problema ergonómico o de maquinaria que está a punto de causar una incapacidad permanente. Te avisan antes del desastre. Exacto. Además de obligar a llevar estos datos rigurosamente, el nivel 3 exige auditorías anuales profundas y mantener una matriz legal actualizada al milímetro con cualquier nueva norma técnica que publique el gobierno. Pero más allá de auditar y medir minuciosamente, hay un concepto técnico en este tercer escalón que las fuentes destacan como el santo grial de la prevención. Me refiero a la jerarquía de controles. Sí. Y me parece brillante, porque ataca directamente la costumbre de solucionar los problemas por la vía fácil. Es que la jerarquía de controles es la piedra filosofal de la seguridad laboral. Históricamente, si una máquina hacía un ruido ensordecedor, la solución empresarial rápida y barata era comprarle unos tapones para los oídos al operario y dar el problema por zanjado. Típico. La resolución 312 prohíbe esto y obliga a seguir un orden estricto de prioridades a la hora de afrontar un riesgo. Pero explícanos ese orden detalladamente, porque me parece que esto cambia por completo la forma de invertir en las empresas. El primer paso, obligado, es intentar la eliminación del riesgo. Podemos cambiar el proceso para no usar esa máquina ruidosa. ¿Vale? Si operativamente es imposible, pasamos al segundo paso, la sustitución. Podemos comprar una máquina moderna que sea silenciosa. Si es muy caro y no se puede, tercer paso, controles de ingeniería. Podemos fabricar una cabina insonorizada alrededor de la máquina actual. Vale, vamos bajando. Si tampoco es viable, bajamos al cuarto paso, controles administrativos. Aquí entraría a rotar a los trabajadores para que nadie esté expuesto al ruido más de 2 horas seguidas. Entendido. Y solo si todo lo anterior falla, o como medida complementaria de último recurso, llegamos al quinto paso, el equipo de protección personal, el EPP. Darle los tapones al trabajador. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel estratégico? Porque obligar a una junta directiva a plantearse comprar una máquina nueva antes de simplemente comprar tapones para los oídos es un giro de 180 grados. Significa que la filosofía cambia por completo. La seguridad y la salud dejan de ser percibidas como un gasto operativo, un sumidero de dinero, para convertirse en una inversión medible y estratégica. Claro.
Gastar en controles de ingeniería reduce el índice de ausentismo, evita multas millonarias, mejora la moral y la productividad y, sobre todo, protege el mayor activo competitivo de la empresa, que es su talento humano. Visto así, es un modelo de madurez empresarial perfecto. Pero claro, leyendo todo este andamiaje normativo, a mí me surge una duda muy terrenal. Dime. Todo esto sobre el papel es impecable. Los comités, la matriz de datos, la jerarquía de controles, todo suena de maravilla. Pero en el mundo real, ¿cómo evitamos que un sistema tan bien diseñado termine siendo solo un manual guardado en un cajón? ¿Cómo garantizan que la empresa realmente viva esta cultura de seguridad de lunes a viernes? Esa es el talón de Aquiles de cualquier ley en el mundo, el síndrome del papel mojado. Para combatirlo, la resolución es muy pragmática. Estableció un calendario por fases en su momento, pero la herramienta que de verdad mantiene vivo el mecanismo de control es la autoevaluación anual. Esa autoevaluación basada en la tabla de valores de estándares mínimos. Exacto. Cada año, la empresa tiene que sentarse y hacerse un examen honesto valorado en 100 puntos. Vamos a desglosar este sistema de puntuación porque la presión que meten es brutal. Si la empresa saca menos de 60 puntos sobre 100, menos del 60%, la norma cataloga esto como nivel crítico. Saltan todas las alarmas. Totalmente. Exige un plan de mejora inmediato, pero lo más gordo es que abre la puerta a que el Ministerio de Trabajo les haga una visita de inspección prioritaria. Y una visita del ministerio, cuando estás en nivel crítico, es algo que ningún gerente quiere vivir, porque suele venir acompañada de sanciones, paralización de obras o multas severas. Desde luego. Luego tenemos el tramo central, si sacas entre el 60 y el 85%. Estás en el nivel moderadamente aceptable. Has pasado raspando. Aquí la ley requiere un plan de mejora, pero con una condición, que debe ser reportado a la RL. O sea, te ponen a la aseguradora de vigilante para que te hagan seguimiento y no te duermas en los laureles. Eso es. Y finalmente, si sacas más del 85%, entras en el paraíso del nivel aceptable. Se supone que aquí las cosas funcionan bien y la obligación es mantener el nivel y fortalecerlo. Pero claro, viendo esta escala, la presión por llegar a ese 86% debe ser enorme. Si conectamos esto con el panorama general de la normativa, la genialidad de esta tabla de 100 puntos no es la amenaza de la multa en sí. El propósito real no es castigar, sino institucionalizar el ciclo de mejora continua. Si este año sacaste un 88% porque te falló el control documental de las inspecciones de extintores, el sistema te obliga a plantearte qué vamos a hacer en enero para llegar al 92%. Obliga a garantizar que la empresa nunca se estanque. Siempre buscando la mejora. A modo de resumen conceptual de esta inmersión, creo que podemos concluir que la Resolución 312 no es ni de lejos la típica lista de chequeo burocrática para cumplir un trámite y olvidarse. Definitivamente no. Hemos visto cómo evoluciona desde ser una guía casi de supervivencia para la panadería de barrio hasta convertirse en un modelo vivo, flexible y progresivo de datos para la gran industria que depende enteramente del compromiso humano. Totalmente. Retomando la reflexión central que permea todas nuestras fuentes de hoy, el verdadero reto, el que separa las empresas excelentes del resto, es lograr que la seguridad mute de ser una mera obligación legal a convertirse en una cultura de prevención intrínseca en cada decisión. Desde la alta gerencia hasta el personal operativo. Exacto. Una mentalidad que esté en la cabeza del gerente financiero al aprobar los presupuestos del año y en la cabeza del operario del almacén cuando decide no subirse a una estantería inestable para coger una caja. Aunque todo este sistema de calificaciones me lleva a un pensamiento provocativo final. ¿Cuál? Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan y viven el mundo corporativo desde dentro. Sabemos que la supervivencia y reputación de la compañía dependen de sacar siempre más de ese ansiado 85% en la tabla de autoevaluación. Pero al intentar cuantificar algo tan complejo como es la seguridad, existe el riesgo de que la cultura corporativa se obsesione con gestionar las métricas en lugar de gestionar la seguridad humana real. Interesante. ¿Puede este sistema de puntos incentivar de manera no intencionada que se oculten pequeños incidentes o casi accidentes, barriéndolos debajo de la alfombra solo para mantener la calificación en la zona aceptable y evitar a toda costa la visita del ministerio? Vaya dilema para cerrar. Es la delgada línea entre trabajar para alimentar el Excel y trabajar para proteger la vida de la plantilla. Con esta reflexión sobre la mesa despedimos nuestra exploración de hoy.
Invitamos a nuestra audiencia a darle una vuelta a esto en sus propios entornos laborales, a mirar más allá del simple cumplimiento del papeleo y a cuestionarse qué hay realmente detrás de los porcentajes de sus empresas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado